La historia comienza con un hombre reflexionando sobre su vida. Después de graduarse, consiguió un trabajo en una gran ciudad donde pasó la última década. Cada mañana, el viaje al trabajo lo hacía en un tren lleno de pasajeros, rumbo a un empleo en el que la perseverancia era juzgada, asignándole cada vez más responsabilidades que incrementaron sus horas en la oficina. Incluso en los raros fines de semana que tenía libres, había perdido el interés por leer su novela histórica favorita. Justo antes de quedarse dormido, el protagonista reflexionó sobre lo aburrida que era su vida y cómo echaba de menos su tranquilo y hermoso pueblo natal. Cuando abrió los ojos, sintió algo extraño. Sus manos eran pequeñas y su cuerpo había encogido. Miró por la ventana de una habitación desconocida y vio un mundo completamente diferente frente a él. Una voz lo llamó por el nombre de Van. Era una mujer llamada Till, su criada, que entró a la habitación con pánico advirtiéndole que fuera peligroso salir. Él le preguntó quién era ella, pero Till parecía confundida. Van, maravillado, comentó lo hermoso que era el jardín y quiso acercarse para admirarlo mejor. Till quedó impactada, aún más al notar que estaba usando palabras complejas y pronunciándolas perfectamente, a pesar de tener solo 2 años. Van no podía creerlo. A punto de cumplir 30 años, ahora era un niño de 2 años. Había pasado de ser un empleado de oficina que vivía en un pequeño apartamento en la ciudad a un niño en un cuerpo que no era el suyo, con una criada que tampoco le pertenecía. Mientras intentaba averiguar si había reencarnado o muerto, se dio cuenta de que también poseía los recuerdos de esta nueva vida. Le preguntó a Till si su nombre era efectivamente Till, su criada personal, y ella lo confirmó. Además, supo que su nuevo nombre era Van Naifertio. Mientras Till lo elogiaba por su inteligencia, comenzó a contar mentalmente a los miembros de su familia, su padre, el duque Jalpa Fertio, y sus hermanos mayores Mercia, Yard y Sesto. Sin embargo, había algo que no sabía: ¿dónde estaba? En el comedor, la familia Fertio estaba reunida para la cena. Allí estaban su padre, el jefe de la familia ducal Jalpa Poleati Fertio, y sus 3 hijos, Mercia el Lago Fertio, el primogénito, Yard Caid, el segundo, y Sesto, el tercero. Mientras la familia comía en silencio, Van, rodeado de criadas, las impresionaba simplemente comiendo sus verduras, lo que le hacía sentir como un cliente VIP en un club exclusivo. Aunque aún tenía los recuerdos de su vida en Japón, todo esto le parecía irreal. Decidió esforzarse al máximo. Su hermano Yard parecía nervioso cuando su padre Jalpa le preguntó qué había aprendido ese día, como parte de una rutina diaria durante la cena. Jalpa luego preguntó a Sesto lo mismo, y finalmente se dirigió a Van para saber qué planeaba hacer ese día. Van, pensando rápido, respondió que como no sabía nada, estudiaría la historia y cultura de ese país. Todos, incluido Jalpa, quedaron atónitos por un momento, hasta que Jalpa rompió en carcajadas, comentando lo inteligente que era, a pesar de ser el hijo menor de su esposa Mira, quien lo consentía mucho. Jalpa estaba convencido de que Van tenía un fuerte dominio de la magia de fuego, como él y Mira, y expresó su emoción por la ceremonia de mayoría de edad que tendría lugar cuando cumpliera 8 años. En este mundo lleno de magia, conocer el tipo de magia que uno poseía y sus afinidades era crucial. Las familias nobles tenían 2 tipos principales de magia solicitadas: la magia elemental de fuego, agua, aire y tierra, enfocada en el ataque y la protección, y la magia curativa. Aquellos con talentos fuera de estos tipos solían enfrentarse al desprecio. Los Fertio eran una familia noble conocida por su poder militar y su afinidad con la magia de fuego, famosa por su fuerte capacidad ofensiva. Este mundo parecía tener un nivel de civilización similar al medieval o al principio de la modernidad, pero la magia hacía muchas cosas más fáciles. Van reflexionó que si surgiera el uso de armas de pólvora, cambiaría drásticamente el panorama. Actualmente, las armas predominantes eran espadas, lanzas, arcos y flechas. Sin embargo, la magia seguía siendo el recurso más importante. En este mundo, había 3 continentes y numerosas islas. Van estaba en un gran país del sur del continente Grand, conocido como el Reino de Escudería, una nación que había existido por 300 años y se expandía constantemente.
El rey actual lideraba a los nobles con poder militar, atacando países pequeños para anexar territorios. De hecho, el padre de Van había sido promovido de conde a duque gracias a esas campañas. Van le preguntó a Till si solo había un puerto para los barcos, ya que cruzar el mar abierto implicaba el peligro de ser atacado por monstruos gigantes. Aunque atravesar el estrecho sería difícil si no se utilizara un lugar angosto, Till explicó que, además de los humanos, existían muchas otras razas como elfos, enanos y bestias. Sin embargo, como estas razas construían su propia cultura en áreas rurales, era raro verlas en las ciudades. Las criadas estaban bastante sorprendidas porque las palabras de Van eran complejas y difíciles de entender. Una de ellas le preguntó si quería tomar una siesta, pero él respondió que hacía esas preguntas porque quería aprender mucho. También se preocupó por si estaban cansadas, pero ellas aseguraron que estaban bien. Van continuó preguntando sobre el equipo mágico. Till explicó que algunas piedras mágicas, minerales y cristales podían almacenar poder mágico y que, dependiendo de su compatibilidad, podían crear herramientas mágicas. Después de aprender sobre magia, decidió guardar su pregunta principal para más tarde. Quería saber qué significaba ser un prodigio. Un mayordomo de 49 años llamado Esparta llegó y le preguntó hasta dónde recordaba. Sabía que Van tenía solo 2 años y que estaba aprendiendo letras y números básicos. Esparta, quien había servido a su padre por muchos años, parecía muy competente. Sin embargo, Van no había hablado con él hasta ese momento, lo que le puso algo nervioso. Esparta repitió su pregunta sobre qué recordaba, y, al notar que Van no podía escribir, decidió probarlo con matemáticas. Le preguntó cuánto era 2 más 3, y Van dio la respuesta correcta. Luego le pidió que restara 2 de 7, y nuevamente, Van respondió bien. Después de un minuto de silencio, Esparta declaró que le enseñaría personalmente 2 veces por semana. Para Van, esta experiencia era un infierno. Las lecciones no eran para un niño de 2 años, y la cantidad de material de estudio era abrumadora. Esparta estaba sorprendido por lo genio que era este niño, quien, aunque enfrentaba una carga difícil, ahora podía leer, escribir y aprender sobre sistemas nobiliarios, unificación territorial y reglas. Sin embargo, Van seguía intentando entender que debía ser un niño de 2 años. Durante esos 2 años, aprendió muchas cosas. Con un palo de madera en sus manos, incluso comenzó a practicar esgrima. Le recordaba jugar con Maiko en la sala de tatami. Mientras jugaba con Till, ella ganó una de sus batallas, lo que molestó a las otras criadas, quienes sugirieron que castigara a Till. La idea le pareció divertida, y Till entró en pánico, ya que una situación así podría ser un gran problema. Pero Van simplemente le dio un golpecito en la frente como castigo. Aunque el entrenamiento de espada llevaba apenas medio año, Van aprendía técnicas todos los días. Al llegar a los 5 años, ya era capaz de enfrentarse a los aprendices mayores, llamados jóvenes guerreros. Con una regla sencilla, ganar al primer golpe con el palo, Van se sumergió en el entrenamiento porque lo encontraba fascinante. Gracias a su experiencia previa en deportes de combate como judo y karate, combinó esas habilidades con su técnica de espada, lo que le daba ventaja sobre sus oponentes. Sin embargo, sus contrincantes eran niños, y sus ataques eran predecibles, sin la habilidad ni experiencia para derrotarlo. A diferencia de sus hermanos, como Jard y Sesto, Van hablaba con personas de castas más bajas, quienes parecían apreciarlo. Un día, el subjefe del grupo de caballeros, D, llegó para hacerle una pregunta. Quería inspeccionar sus manos. Al verlas suaves y con uñas largas, denotó que no había señales de entrenamiento. Van explicó que no practicaba por las noches porque estaba ocupado estudiando, pero que entrenaba cuando tenía tiempo libre y que le gustaba usar la espada. De mencionó que había escuchado que Esparta le ordenó estudiar 3 veces más de lo habitual, y Van entendió entonces por qué tenía tantas lecciones. Sin embargo, De estaba emocionado de ser quien le enseñara el arte de la espada. Le sugirió a Van que eligiera el camino de la espada, ya que tenía un talento natural, y le propuso un entrenamiento acorde con su cuerpo. Orgulloso, De expresó su deseo de convertir a Van en el mejor espadachín del reino.
Van, viendo la seriedad de D, dijo que amaba tanto estudiar como la espada y que quería aprender ambos aspectos bien. Aunque D aceptó, las cosas no fueron como Van esperaba. El entrenamiento de D era brutal, casi al punto de agotamiento extremo, y no le daba descanso alguno. Incluso cuando Van intentaba descansar, D le decía que lo hiciera mientras hacía sentadillas. Van llegó a considerar a D como un demonio, pero tras su insistencia en descansar mientras hacía ejercicio, concluyó que D no era más que un gran idiota. Till llegó para elogiarlo por su esfuerzo diario. Aunque el entrenamiento era duro, Van sentía que cada día era mucho más divertido que su vida anterior. La satisfacción que nunca había sentido en su vida anterior se manifestaba ahora en su nueva existencia, donde se había convertido en parte de la familia noble más grande. Van estaba decidido a disfrutar de una vida placentera como esta. 3 años después de ser llamado un prodigio, algo inesperado ocurrió. Un hombre intentó blandir su espada contra Van, poniendo fin a su encantadora vida una vez más. ¿Qué tal, chicos? ¿Están disfrutando de esta maravillosa historia? Antes de continuar, permítanme presentarles a Telelatino, el patrocinador de este video. ¿Eres un apasionado del anime? ¿Estás esperando con ansia los estrenos para la temporada de primavera? Pues aquí en Telelatino tenemos exactamente lo que estás buscando y mucho más. Una biblioteca de animes completa donde podrás ver los próximos estrenos y lo mejor de todo. Si todo esto ya no es suficiente, bueno, Telelatino también es tu portal a un mundo de entretenimiento de primera calidad, donde podrás disfrutar de más de 1200 canales en vivo, con más de 280.000 horas de películas y series en español, entre otros, y todo en HD y Full HD. Y mencionamos que no hay publicidad, así es, puedes disfrutar de una experiencia de streaming sin interrupciones. Y es en tu teléfono, televisor o computadora, Telelatino se adapta a ti. Mira, hasta 3 televisores y 3 teléfonos simultáneamente, perfecto para todos en casa. ¿Estás listo para sumergirte en el mundo de Telelatino? En la descripción encontrarás los links de descarga, tanto como para tu teléfono móvil como para tu televisor y computadora. Ahora sí, continuemos con la historia. El siguiente capítulo nos lleva a un Van de 6 años, 2 años antes. Recordó uno de los días que pasó fuera. Pensaba que donde vivía había todo tipo de personas y nunca se cansaba de observar la multitud. A pesar de su corta edad, Van sentía que había vivido casi 30 años en la Tierra y todavía conservaba sus recuerdos. En ese mundo, había renacido como el cuarto hijo de una familia noble y era reconocido como un prodigio. Cada día recibía lecciones y entrenamientos de espada que parecían un infierno. Incluso niños soldados de 12 años no podían vencerlo. Era capaz de aprender como los adultos, lo que lo hacía claramente peculiar. Su criada personal, Till, le dijo que había dominado la esgrima de manera tan hábil que parecía un genio. Por eso, ella pensaba que podría alcanzar a sus hermanos mayores y convertirse en el jefe de la familia. En el mundo político, los débiles eran presas de los fuertes. El líder de la familia debía ser el más fuerte. Pero esta vez, la vida de Van era completamente diferente. Dinero, estatus, honor y poder pertenecían al jefe de la familia. Sin embargo, en una sociedad aristocrática, era común que los hermanos intentaran matarse para ascender más rápido. Van sabía que no tenía una buena relación con sus hermanos, y no dudarían en eliminarlo si se interponía en su camino. Por esta razón, Van decidió cambiar. Dejaría de destacarse como un prodigio y trataría de ser un niño común. Quería disfrutar de la vida, salir a jugar y, por ahora, decidió empezar por ir de compras. Van fue a la compañía Marie, una gran empresa con sucursales en todo el reino. Le comentó a Till que el lugar era tan grande como un Costco. De repente, un hombre apareció tirando de un niño con las manos atadas, mientras gritaba. El niño vestía ropa andrajosa. Van se preguntó qué estaba pasando. El hombre, que sostenía la cuerda de su hijo, proclamó ante los presentes que no era un espectáculo. Aseguró que, como el niño era suyo y la deuda estaba a su nombre, lo estaba vendiendo como esclavo. Según la ley, solo existían 2 tipos de esclavos permitidos, esclavos por deudas y esclavos por cometer crímenes. Sin embargo, en familias pobres, era común que los niños fueran vendidos como esclavos para cubrir los gastos de vida. El padre explicó que estaba utilizando al niño para saldar sus deudas, convirtiéndolo en un esclavo por deudas. Van, impactado,
entendió que la razón por la cual nadie reaccionaba era porque la esclavitud era algo común en ese mundo, aunque le parecía un sistema terrible. En ese momento, una mujer notó a Van y preguntó si era el hijo de su majestad. Till confirmó que era el famoso prodigio. La mujer, llamada Rosalie, se presentó y agradeció su visita, dándole la bienvenida a la compañía Marie. Le preguntó qué buscaba y le aseguró que le mostrarían todo lo que necesitara. Van le preguntó a Rosalie cuánto costaría el niño como esclavo. Ella respondió que el niño tenía unos 8 años y preguntó al padre cuál era su habilidad mágica. El padre dijo que su habilidad era robar. Rosalie, tras evaluar, dijo que no valía más de 3 grandes monedas de plata. El padre se enojó, alegando que en cualquier tienda un esclavo valía al menos 5 grandes monedas de plata. Según él, un esclavo era caro porque podía durar mucho tiempo. Rosalie replicó que las tiendas no pagaban más de la mitad del precio de venta y que los hombres pequeños, con sus altos costos de mantenimiento, eran aún menos valiosos. Mientras el padre discutía, Van intervino y le pidió que tratara al niño con más gentileza. El padre le gritó que no se metiera. Rosalie también se enojó y le dijo que no fuera estúpido, afirmando que no necesitaban comprar al niño. El padre, furioso, agarró al niño y anunció que se lo llevaría a otra tienda. El niño estaba visiblemente herido, y antes de que se fueran, Van los detuvo y ofreció comprar al niño por 5 monedas de plata. Aunque trataba de mantener la calma, temía que, si no intervenía, el niño podría ser asesinado. El padre le preguntó a Van dónde estaba el dinero, y Till explicó que solo llevaban monedas de oro. Rosalie le pidió a Till que cambiara el dinero y prometió encargarse del pago. Mientras tanto, Van se acercó al niño y le preguntó si estaba bien y si podía ponerse de pie. Luego se presentó como Van y le preguntó su nombre. El niño respondió que se llamaba Campechen. Van le dijo a Campechen que ahora era libre y que podía ir donde quisiera. Sin embargo, Till le preguntó si había comprado al niño como esclavo. Van pensó que simplemente debía ayudarlo. Till temía que el padre de Campechen pudiera hacerle algo, y Van reflexionó que, si el niño se perdía solo en el camino, sería problemático. Además, Campechen no sabía nada del mundo, y Van no podía ser tan irresponsable. Entonces, Van le preguntó a Campechen si había algún lugar al que pudiera ir. Campechen permaneció en silencio, y Van le preguntó si quería ir a su casa. Le explicó que pensaba que podría encontrar algo para que él ayudara en el hogar. Uno de los otros niños presentes comentó que no se le permitiría llevar a un niño desconocido a la mansión, a menos que lo tomara como esclavo. Van le preguntó a Campechen si estaba de acuerdo con eso, y el niño asintió. Van le dijo entonces que primero debían buscarle ropa, ya que, ahora que estarían juntos, quería que se vistiera bien. Rosalie les recordó que antes tenían que hacer un contrato de esclavitud. Ella tomó la mano de Campechen, y un símbolo apareció en su piel. Rosalie explicó que ese era el sello de un contrato de esclavitud y que solo desaparecería si el contrato se rompía. Como era la primera visita de Van a la tienda, Rosalie dijo que no cobraría por el contrato. Van le agradeció, y Rosalie quedó sorprendida al recibir las gracias de un noble. Rosalie los guió y los asistió. Le preguntó a Van si quería elegir ropa para Campechen. Van tomó la mano del niño y le pidió que fueran a comprarle ropa. Se sorprendió un poco al darse cuenta de lo que estaba haciendo. Entraron a una tienda, y Van llevó a Campechen a la sección de ropa de mejor calidad. Eligió un conjunto y pensó que no se vería extraño, pero Rosalie le comentó que estaba hecho de una tela muy buena, diferente de la que solían usar los esclavos. Van respondió que no quería verlo como un esclavo y que ese conjunto era adecuado para él. Después, dijo que también compraría ropa interior y zapatos. Rosalie le agradeció y le sugirió unos zapatos que combinarían con el atuendo. Van recordó ese día y pensó en cómo fue la primera vez que salió. Compró un esclavo, y ahora pensaba que todo estaría bien. En ese momento, Campechen se acercó a Van y le dijo que el comandante adjunto Di lo estaba buscando. Van le dio una galleta y le pidió que le dijera que no estaba allí. Campechen, aunque sabía que probablemente ya lo habían descubierto, tomó la galleta y se la comió.
Van notó que Campechen no usaba guantes. Cuando le preguntó al respecto, Campechen dijo que no eran necesarios. Van le preguntó si se sentía incómodo cuando otros miraban su marca. Campechen respondió que era un símbolo de vínculo con Van y que debía mostrarse. Sin embargo, Van pensó que no era algo que debería exhibirse tan fácilmente, así que le compró guantes. Campechen los usó de inmediato, agradecido, y le aseguró a Van que los llevaría porque él se los había dado. Campechen regresó con el comandante adjunto Di y le dijo que Van no parecía estar allí. El comandante, sorprendido, mencionó que algunos testigos dijeron que Van había entrado en esa sala antes. Campechen respondió que probablemente era una ilusión causada por los fuertes sentimientos que el comandante tenía hacia Van. El comandante, molesto, le gritó, preguntándole por qué aún tenía restos de comida en la boca. Campechen negó que quedara algo y bromeó sobre su propia audacia. El comandante adjunto le dijo que reemplazaría a Van y que él mismo lo entrenaría, asegurándole que debía sentirse honrado. Van, que estaba escuchando en secreto, pensó que era una pena para Campechen. Reflexionó sobre cómo ahora tenía el hábito de ser perezoso y que incluso ser un niño común tenía sus logros. En el siguiente capítulo, las personas hablaban sobre el cumpleaños de Van. Cumpliría 8 años, lo que significaba que era momento de la ceremonia de evaluación mágica. Todos esperaban con ansias el resultado, ya que era un prodigio extraordinario. Los hijos de la familia Furtio siempre habían tenido compatibilidad mágica con los elementos de fuego y viento, y no había dudas de que Van también sería compatible con la magia de fuego. Sin embargo, en la ceremonia, no tenía compatibilidad con ningún elemento mágico conocido. En cambio, poseía magia de creación. Las personas que poseen magia de creación son consideradas las más desafortunadas entre los usuarios de magia. Este tipo de magia, también llamada alquimia, consiste en preparar materiales como hierro y cobre, trabajar con imágenes mentales y crear objetos como espadas o accesorios. Sin embargo, este proceso consume una gran cantidad de poder mágico y no permite fabricar mucho más. Además, armas y decoraciones similares podrían ser creadas por personas con afinidad a otros tipos de magia, sin necesidad de un talento mágico especializado. Incluso inventores o herreros pueden hacer estos trabajos sin poseer habilidades mágicas. La vida de Van no era un objetivo para sus hermanos en la lucha por el poder. Había hecho muchas cosas durante 2 años para disminuir su posición, y no había manera de que un rango bajo afectara su compatibilidad mágica. Los nobles valoraban especialmente los 4 elementos mágicos principales: fuego, agua, viento y tierra. En la familia Furtio, quienes poseían una fuerte afinidad con la magia de fuego o incluso con la magia curativa eran especialmente valorados. El hijo mayor, Mercia, tenía magia de viento y trabajaba más duro que nadie, ocupando el puesto de representante del jefe de la familia. Sin embargo, debido a su afinidad con el viento, era menospreciado por los segundos y terceros hijos, quienes tenían magia de fuego. Entre los nobles, la magia era un factor crucial. El padre de Van, Yalpa, no creía posible que naciera un usuario de magia de creación en su familia, ya que tanto él como su esposa poseían una fuerte afinidad con la magia de fuego. La madre de Van, quien tenía un cuerpo débil a pesar de su gran poder mágico, murió al darlo a luz, y por eso Yalpa tenía altas expectativas puestas en él. Un día, Yalpa desenvainó su espada y declaró que, aunque Van había mostrado un talento extraño desde joven, había sido un necio al esperar tanto de él. Dijo que no permitiría que la familia ducal fuera deshonrada y que, por lo tanto, debía matarlo. Van estaba paralizado por el miedo, sin saber qué hacer. Pero Mercia, el hijo mayor, intervino para protegerlo. Cuando Yalpa preguntó el motivo, Mercia explicó que había una región dentro del territorio de la familia ducal que él mismo estaba administrando, pero debido a su ubicación remota estaba completamente subdesarrollada. También mencionó que en esa área había una aldea y sugirió que se la asignaran a Van. Mercia argumentó que, aunque esa aldea pertenecía al territorio que él recibió al ser promovido a duque, no habría problema en dejarla bajo el cuidado de Van. Además, señaló que dicha aldea todavía tenía algo de lealtad hacia la familia ducal y que asignar a un miembro de la familia allí, aunque solo fuera de manera simbólica, sería beneficioso.
Yalpa se mostró complacido con la idea y decidió enviar a Van como señor feudal de la aldea. Le ordenó que se preparara rápidamente para partir y, antes de marcharse, elogió a Mercia, diciéndole que finalmente había encontrado valor en él. Cuando Yalpa se fue, Mercia se arrodilló frente a Van y le pidió disculpas. No podía soportar ver a su hermano menor enfrentándose a las dificultades de tener magia de creación. Mercia confesó que siempre había sido maltratado por su padre y sus hermanos debido a su afinidad con el viento y que entendía el dolor de ser despreciado. Dijo que aceptaría ser odiado por Van por haberle dado un consejo tan poco razonable. Sin embargo, Van no sentía odio hacia él, sabía que, sin la intervención de su hermano, habría sido asesinado, arrestado o incluso esclavizado. Van prometió no desperdiciar la oportunidad que su hermano le había dado. Mercia, impresionado por la inteligencia y el ingenio de Van, a menudo se preguntaba cómo había desarrollado un vocabulario tan elocuente. Desde el principio, Esparta y Til siempre se habían mostrado ansiosos por compartir noticias sobre los logros y el crecimiento de Van. Ahora que la familia ducal había decidido trasladarlo a un lugar remoto, un desafío significativo, Van estaba decidido a dar lo mejor de sí. De regreso en la casa familiar, Til estaba visiblemente molesta, protestando con vehemencia que, incluso sin habilidades mágicas excepcionales, Van seguía siendo un noble sabio y respetado. Consideraba absurda la decisión de enviarlo a una aldea remota. No obstante, el papel de señor feudal tenía su atractivo. Van la tranquilizó, agradeciendo su preocupación, y confesó, para sorpresa de Til, que se sentía emocionado por este nuevo capítulo en su vida. Van entendió que recordar el contraste entre la vida ordinaria y las rígidas expectativas aristocráticas significaba que ahora podía considerarse un hombre libre. Asumir las responsabilidades de un señor feudal en una pequeña aldea probablemente le ofrecería mucho tiempo libre, y comenzó a reflexionar sobre cómo aprovecharlo en esta nueva etapa. Reflexionando sobre los dolorosos recuerdos de haber sido abandonado por su padre y sus hermanos, Van decidió convertir la aldea en su refugio preciado, un lugar donde pudiera vivir cómodamente y con alegría. En el siguiente capítulo, los nobles hablaban con altivez, llenándose de orgullo con su retórica, pero en el fondo, su prioridad era protegerse a sí mismos, no al reino. Aunque eso significara descuidar la seguridad de su gente, miraban con desprecio a los civiles, especialmente a los aventureros. En una reunión, un grupo de aventureros discutía su misión de escoltar a un hijo de un noble. Aunque no les agradaba lidiar con la realeza, no tuvieron más remedio que aceptar. Uno de ellos, el más grande, preguntó por qué aceptaron esa petición. Le respondieron que no había otra opción. En ese momento, Van apareció como un rayo de sol, sonriendo educadamente y presentándose ante ellos. Ordo, quien parecía ser el líder del grupo, quedó impactado por lo adorable que era Van y le respondió también con cortesía. Van comenzó a elogiar a Ordo, notando su arma, que parecía bastante grande y pesada. Los demás miembros del grupo también se mostraron interesados en Van, y este, a su vez, quedó asombrado por ellos. Después de conocer a todos, Van se despidió. El grupo, al ver que escoltarían a un niño aparentemente normal y encantador, se sintió bastante tranquilo, aunque Ordo les advirtió que tuvieran cuidado de no tocarle la cabeza. Mientras tanto, Van estaba con Conchin, preparándose para el viaje. Le indicó que acomodara su equipaje en los 3 carruajes tirados por caballos. Explicó que no podían utilizar los carruajes del ejército de caballeros, por lo que Mercia había contratado aventureros para escoltarlo. Originalmente, solo iban a enviar un carruaje para él, pero Mercia no lo permitió. Til también viajaría con ellos, ya que estaba decidida a servir a Van en todo momento. Solo unas pocas personas sabían que Van poseía magia más allá de los 4 elementos básicos, pero no podía evitar que los rumores circularan. Di también los acompañaría y prometió que hundiría sus espadas en cualquiera que se interpusiera en el camino de Van. Van preguntó si se le permitía solicitar una escolta del ejército de caballeros, pero Di tampoco sabía nada al respecto. Mientras tanto, Esparta apareció y comentó que, aunque era algo temprano para Jalpa, éste se retiraría pronto. Sus hijos ya eran mayores, así que no habría problema con que acompañara a Van al campo para relajarse. Esparta había trabajado al lado de Jalpa durante años,
por lo que no sería fácil reemplazarlo. Sin embargo, mientras disfrutaba de su retiro, supervisaría los estudios de Van, lo que lo ponía algo nervioso. Van notó que todos habían traído una cantidad excesiva de cosas, como si no fueran a una aldea, pero estaba agradecido de contar con tantas personas a su lado. Dee, con su entusiasmo, y Esparta, con su vasta experiencia, eran un gran apoyo. Till, al ver su sonrisa extraña, le preguntó si algo ocurría. Van respondió con una sonrisa normal y dijo que simplemente estaba contento de que todos lo acompañaran, agradeciéndole su apoyo. Till le mencionó que muchas sirvientas como ella querían unirse a él, pero que solo a ella se lo permitieron porque se lo pidió personalmente a Mercia. Explicó que Mercia estaba tan ocupado que no hablaba mucho con las sirvientas, mientras que Yard y Seston no las trataban bien. Van, en cambio, las saludaba cada día, les daba obsequios y hasta las ayudaba con la limpieza. Incluso las sirvientas que participaban en el entrenamiento con espadas lo apreciaban. Van, algo avergonzado, le dijo a Comchin que si no quería ir, podía quedarse en el reino, ya que el acuerdo de esclavitud podía modificarse o cancelarse si Mercia lo permitía. Comchin respondió que había decidido dedicar su vida a Van para siempre. Van, aún más avergonzado, intentó bromear preguntándole si le gustaba tanto, a lo que Comchin respondió con seriedad que sí, que lo admiraba profundamente. Finalmente, llegó la hora de partir. Van pensaba en cómo su padre quería sacarlo de la ciudad sin que nadie lo notara, como si quisiera borrar su existencia. Aunque había pasado mucho tiempo en esa ciudad en los últimos 2 años, ahora se sentía solo. Justo cuando estaban por marcharse, una niña se acercó y llamó a Van. Era la hija de un guardia con quien Van había hablado varias veces. Ella le preguntó si se iba a algún lado, y él, sorprendido, le preguntó cómo lo sabía. La niña señaló algo, y cuando Van miró, vio a un hombre detrás de ellos con sus caballos, lo que le pareció algo embarazoso. El soldado explicó que, siguiendo las instrucciones de Dee, no querían que Van se marchara como un ladrón huyendo. Querían despedirlo adecuadamente. El soldado le dijo que Dee estaba durmiendo en el carruaje y que lo avisarían cuando despertara. De repente, Dee se despertó gritando que el cuarto príncipe del reino, Van, estaba presente. Ordenó despejar el camino para que pudieran avanzar y prometió que revisaría a cualquier oficial que interfiriera. Mientras tanto, la gente se acercaba a Van, preguntándole a dónde iba, pidiéndole que regresara pronto y asumiendo que iría a estudiar a la capital del reino. Van se despidió de todos, sorprendido de cuánto se preocupaban por él. Mientras tanto, Till se emocionó tanto que comenzó a llorar. Un hombre se acercó a Van y le informó que la barbacoa de res ya estaba lista. Aunque Van pensaba que tendrían que atravesar 2 ciudades, antes de eso decidieron acampar por primera vez. Recordó que, en su vida pasada, había tenido la experiencia de vivir en un automóvil, pero esta era su primera vez acampando en un mundo tan peligroso lleno de monstruos. Esta vez, había contratado a 2 grupos de aventureros para escoltarlo. El hombre que le trajo la barbacoa se llamaba Ortos Sheet, quien parecía ser el líder del grupo y un aventurero experimentado con más de 20 años de trayectoria. Orto estaba acostumbrado a tratar con clientes, incluso con un niño de 8 años como Van, a quien consideraba sorprendentemente decidido. Van le agradeció la barbacoa y los cuidados, y le pidió a Orto que se tomara un descanso. Till observaba cómo incluso los aventureros podían entender la amabilidad de Van, y pensó que si él se convertía en un maestro como ella, podrían hablar de cosas aún más increíbles. Van reflexionaba sobre el viaje. Después de salir del pueblo y atravesar 2 ciudades, acamparon varias veces. Luego visitaron 4 ciudades más, grandes y pequeñas, donde descansaron un día completo. Sin embargo, el progreso era lento debido a la gran cantidad de equipaje. En 2 semanas habían recorrido entre 500 y 1000 kilómetros, avanzando de 50 a 100 kilómetros por día. El reino era vasto. Comparándolo con Japón, era como atravesar 3 o 4 prefecturas, aunque no sabía la distancia exacta. Till le informó que pronto llegarían al pueblo. Van pensó que era como cuando un jefe nuevo llegaba a un lugar de trabajo, las primeras impresiones eran cruciales. De repente, al entrar en el pueblo, el carruaje se detuvo.
Van preguntó qué sucedía, y el hombre que sujetaba las riendas del caballo les dijo que la situación era grave, el pueblo estaba siendo atacado. Van, junto con los aventureros, Comchin y Til, se reunieron en un círculo para discutir qué hacer. Algunos pensaban que los atacantes podían ser bandidos o mercenarios huyendo. Otros sugirieron que quienes no se sintieran fuertes podían retirarse. Orto señaló que estaba acostumbrado a luchar. El pueblo estaba rodeado por gruesas murallas de madera que hacían difícil el uso de flechas. Frente a la puerta había tropas con armadura y un ejército de magos detrás de ellas. Los aldeanos solo podían refugiarse, indefensos, como tortugas en sus caparazones. De sugirió que todos se unieran a la batalla, creyendo que, trabajando juntos, podrían derrotar al enemigo. Van calculó que los atacantes eran entre 40 y 50 personas, pero dudaba si luchar sin conocer bien a su oponente. Orto consideró que era demasiado peligroso. De argumentó que sabía que habría heridos y quizás muertos, pero creía que todos podrían aceptar ese riesgo. Sin embargo, Orto tenía principios claros, no aceptaba misiones que implicaran sacrificar a sus compañeros. Explicó que, si hubiera arriesgado tantas vidas antes, todos estarían muertos desde hace tiempo. Decidido, preguntó si alguien estaba dispuesto a arriesgar su vida. Declaró que el pueblo era el primer territorio de su señor y que no podía evitar desenvainar su espada en un momento de crisis. Orto reconoció que era un buen caballero, pero eso no tenía nada que ver con ellos. Incluso si les pagaban más, si morían, todo habría terminado. Insistió en que lo mínimo que podían hacer era garantizar la escolta de Van. Esparta intervino y rechazó la idea de abandonar la batalla, afirmando que estaba más que dispuesto a morir por los demás. Dijo que, incluso enfrentando a 30 enemigos y un ejército de magos, la probabilidad de victoria era del 50%. Esparta señaló que, si moría, no habría nadie para gobernar el pueblo. Aunque él mismo fuera un mago de los 4 elementos, reconocía que sería difícil enfrentarse al enemigo sin un plan sólido. Entonces propuso una estrategia, construiría una barrera mágica, y los aventureros atacarían desde detrás de ella para distraer al enemigo. Si los ataques sorpresa se repetían, sus posibilidades de victoria aumentarían. Orto cuestionó si podían prevenir los ataques mágicos del enemigo, ya que no veía otra forma de defenderse aparte de disparar flechas. Van sugirió usar un carruaje revestido de hierro como refugio y escapar después del ataque sorpresa. Propuso que la única meta era distraer al enemigo, mientras Esparta se quedaba atrás enfrentándolos. Esparta aprobó el plan, pero insistió en que, como Sebo, debía seguir atacando desde detrás de la barrera para proteger a y los demás. Van no podía soportar la idea de que Esparta se sacrificara, pero firme, declaró que, como un hombre mayor, sería más útil en esa tarea. Finalmente, Esparta pidió a Van que le permitiera ser el cebo, pero Van seguía inquieto por lo que eso significaría. Todos miraron a Van, listos para escuchar lo que tenía que decir. Til saltó frente a él y exclamó que no. Le dijo que se oponía rotundamente a esa proposición y que no permitiría que se llevara a cabo. Declaró que, si Van iba a ser el cebo, prefería ser ella quien enfrentara a los enemigos. Til afirmó que, si lograba distraerlos y hacer que la atacaran a ella, estaba segura de que podrían ganar. Comption intervino diciendo que también iría con ella. Van respiró hondo y les recordó a todos que él estaba a cargo. Declaró que discutiría esa posibilidad con Orto y los demás, quienes lo escoltarían al pueblo, pero eso no incluía luchar para salvarlo. Luego se dirigió a Esparta, recordándole que, aunque había renunciado a su vida como noble, ya había contribuido enormemente a la familia de Van y no debía morir allí. Le dijo a y a su escuadrón de caballeros que ellos servían a su padre, no a él, y que si algo les ocurría, tendría que disculparse con su padre. Después, Van habló con Til. Le confesó que ya la consideraba como una hermana mayor, alguien que había pasado más tiempo con él que nadie más, y no quería perder a alguien tan importante como ella. Luego se dirigió a Comption y le dijo cuánto apreciaba su honestidad, incluso siendo su esclavo. Le aseguró que no tenía por qué morir por él. Van expresó lo feliz que estaba de que Comption disfrutara de su vida.
En su interior, Van pensaba que, para alguien como él, considerado incompetente y expulsado de su familia noble, las personas que estaban dispuestas a seguirlo eran realmente asombrosas y amables. No podía permitir que murieran. No quería ser como aquel jefe despreciable que solo daba órdenes sin hacer nada. Como líder, debía ponerse en la primera línea. Les pidió disculpas sinceras a todos y empezó a hablar sobre su plan. Van explicó que primero tomaría el carro y avanzaría desde el frente. Les pidió que atacaran desde la izquierda y la derecha, enfatizando que los ataques a distancia serían la estrategia principal. Les recordó que, si el enemigo no se retiraba, podían huir y dejar su cuerpo atrás. Declaró que, incluso si los bandidos lo mataban, mientras no revelaran su identidad, el ducado no tendría de qué preocuparse. Orto aceptó arriesgar sus vidas y le dijo a Van que, si seguía diciendo cosas como esas, tendría que reprender a todo el grupo. Puriel intervino, diciendo que ella solía desconfiar de los nobles, pues hasta ahora solo había conocido a aquellos que hablaban mucho pero hacían poco. Sin embargo, Van era diferente, recordaba los nombres de todos. Por eso estaban dispuestos a arriesgar sus vidas por él. Van también pensó que Puriel era encantadora, lo cual facilitaba recordarla. Declaró que, como caballeros honorables al servicio de la familia noble Fertio, protegerían a Van y también al futuro de Fertio. Esparta le recordó a Van que, una vez completada la misión, debía recordar sus deberes y responsabilidades como noble. Le dijo que la batalla terminaría en 3 días, aunque para Van eso parecía una eternidad. Finalmente, Van ajustó el plan. Crearían una barrera mágica y atacarían a distancia. De y sus caballeros atacarían desde la izquierda, mientras que Orto y sus camaradas lo harían desde la derecha. Los que no participaran en el ataque se quedarían preparados para moverse en caso de emergencia. Gritó entendido y comenzaron a ejecutar el plan. Cuando la muralla estuvo lista, De y sus caballeros, junto con Orto y su grupo, se prepararon para avanzar. Orto reflexionó sobre Butler, el anciano mayordomo, y pensó que era más adecuado como mago, ya que, siendo un hechicero de los 4 elementos, no podía ser solo un simple mayordomo. También consideró que, en otras circunstancias, habría rechazado la petición de ese joven maestro, pero ahora entendía su valor. Orto llegó a admirar a Van. Durante las últimas 2 semanas, su percepción de los nobles había cambiado por completo. No esperaba encontrar a alguien así en una familia noble. Incluso si Van tuviera problemas en el futuro, Orto estaba decidido a ayudarlo. No obstante, sabía que el papel de señor de una pequeña aldea era complicado, y cumplir con esa responsabilidad era arriesgado. Van, un niño de 8 años, eligió arriesgar su vida para cumplir con su deber y proteger a todos, incluidos los aldeanos, los caballeros, los sirvientes y los aventureros. Para Orto, Van era un chico extraño, pero admirable. Cuando Van regresó, Comption y Til lo abrazaron agradeciendo a Dios. Comption pensó que, si algo le ocurría a Van, él sería el primero en convertirse en su escudo y lo seguiría hasta donde fuera necesario. Van sentía que ellos eran como su propia familia. Les dijo que estaban en una batalla y que, si había algo que podían hacer, simplemente lo hicieran. Ordenó que sacaran las medicinas y los kits de tratamiento médico del carro. Puriel mencionó que, si las condiciones se volvían peligrosas, ellos ayudarían, y eso era todo. Nuevamente, gritaron entendido, y volvieron a luchar. Los bandidos estaban confiados. Las aldeas y asentamientos cercanos se estaban desmoronando, y el ataque a ese pequeño pueblo estaba a punto de terminar. Mientras los bandidos planeaban qué hacer después del ataque, uno de ellos fue alcanzado por una flecha que venía de una muralla detrás de ellos. Orto y Di atacaban al mismo tiempo, y Orto estaba impresionado por Di. La manera en que manejaba una espada tan grande con facilidad demostraba que era el subcomandante de los caballeros de la familia Fertio. Los enemigos estaban aterrados. Intentaron huir, y Orto los persiguió hasta que notó que un enemigo se acercaba hacia ellos. Ordenó a todos que lo detuvieran, pero el escuadrón de ataque a distancia no podía verlo debido a la muralla. Gritó que el enemigo venía, pero ya era un poco tarde. Ahora, Puriel tenía que enfrentarse al gigante.
Necesitaba al menos 10 segundos para usar su magia nuevamente, pero no los tenía. Estaba segura de que sería asesinada, pero Van y Compton llegaron a tiempo. Puriel intentó explicarles que no era un rival que los niños pudieran enfrentar, pero ellos no la escucharon y atacaron al enemigo. Después de numerosos ataques, lograron derrotarlo. Van señaló que existía la posibilidad de que otros enemigos atacaran, por lo que ordenó a todos vigilar el frente, mientras Puriel intentaba entender qué le pasaba a ese niño. Al cabo de un rato, algunos enemigos lograron escapar, pero el escuadrón atacante había sido eliminado, y nadie resultó herido. Habían obtenido los mejores resultados posibles. Más tarde, Orto explicó que la misión se completaría si conseguían la mitad de la tarifa de huésped. Sin embargo, había algo que le interesaba más que el dinero. Preguntó si podía quedarse un tiempo, aunque los demás tuvieron que negarse, ya que debían trabajar en el siguiente territorio. No obstante, prometieron regresar algún día. Algunos aventureros querían quedarse con Van, y Orto contempló la posibilidad de cazar demonios en los densos bosques y montañas de la región sin aceptar más misiones por un tiempo. También podría ganar algo de dinero. Puriel comentó que no creía que Van fuera hijo de un noble porque no se comportaba como tal. Esa era la razón por la que Orto quería quedarse, quería descubrir en qué se convertiría un niño como él. Van tenía una inteligencia aguda, y aunque era evidente que había sido educado como un noble, su comportamiento era poco convencional. A primera vista, parecía un niño noble, pero al hablar, esa imagen desaparecía. Era educado y amable, pero también alegre y cercano. No mostraba ninguna actitud de superioridad hacia los plebeyos, algo inusual para alguien de su clase. Orto admitió que nunca había conocido a un noble como él, y los demás estaban de acuerdo. Recordaron que, antes de la batalla, Van dijo que su magia no era adecuada para el combate. Eso demostraba que estaba dispuesto a sacrificarse por los demás, una decisión que no era típica de los nobles. Puriel recordó que Van la ayudó cuando estaba en peligro. Sus movimientos no parecían los de un niño, sino los de un caballero con experiencia en muchas batallas, aunque ni siquiera tenía 10 años. Era misterioso, pero mejor que cualquier noble que hubieran conocido. Orto expresó su curiosidad por ver cómo sería el territorio si Van se convirtiera en su señor. Preguntó a su equipo si también les interesaba, y todos estuvieron de acuerdo. Mientras tanto, Till bromeaba con Van, diciendo que la próxima vez debía dejar que Compton fuera primero. Por su parte, Compton reflexionaba que debía volverse aún más fuerte. Puriel se acercó y se disculpó por interrumpir. Comentó cómo Van ya hacía llorar a las chicas a su edad, pero Van respondió que trataba de ser sincero con ella, especialmente porque era importante para él. Puriel le preguntó si era un elfo, ya que los niños elfos no envejecían como los humanos. Seguía dudando sobre cómo dirigirse a él, pues era un noble aunque no actuara como tal. Van le explicó que Till lo había cuidado desde que era un bebé y que, según él, debía ser humano. Luego, Puriel le preguntó dónde había aprendido a usar una espada. Van señaló a Dee y dijo que había sido entrenado directamente por él, aunque aún no era muy diestro. También confirmó que su conocimiento y perspicacia provenían de Esparta. Puriel se arrodilló, agradeciéndole por salvarle la vida con sus acciones y su habilidad con la espada. Dijo que estaba en deuda con él y que nunca olvidaría ese gesto. Van sonrió y respondió que no había problema. Puriel pensó que esto no se debía al carisma típico de un noble, sino a algo mucho más profundo. Aquí estaban, un aventurero había logrado ganarse el corazón de otros aventureros. Esparta informó a Van que los aldeanos se estaban reuniendo alrededor de la entrada. Era la primera reunión de Van con ellos, así que quería causar una buena impresión. En la escena siguiente, los aldeanos estaban congregados, y Van se presentó ante todos. Explicó que había sido enviado por el señor de Fultio, quien recientemente había asumido el gobierno de este territorio, incluida la aldea. A partir de ese momento, él estaría a cargo de la aldea. El anciano del pueblo, Brande, se acercó y expresó su gratitud por haber ayudado a la aldea y a su gente. Van mencionó los rumores sobre los antiguos dueños y soldados de la aldea que no seguían órdenes.
Declaró que quería proteger la aldea y que, a partir de ahora, él estaría al mando. Pidió su comprensión y apoyo. Orto pensó que esto era demasiado formal, pero no dijo nada. Rande lo invitó a su casa como muestra de agradecimiento por su bondad. Una vez dentro, Rande explicó que antes había 150 personas en la aldea. Hace medio año, en el último mes, la aldea fue atacada por bandidos y ahora solo quedaban 100 habitantes. Ese día había sido el tercer ataque. Van preguntó por qué creía que eran un objetivo principal para los bandidos. Rande opinó que probablemente era porque la frontera con el reino de Jerónimo estaba cerca de la aldea. Durante el gobierno del conde Ferdinand, los caballeros fronterizos patrullaban regularmente, pero con el cambio de señor, la frontera había sido abandonada. En resumen, la aldea estaba en peligro porque ahora pertenecía al señor Fultio. Van reflexionó que el antiguo gobernante, el conde Ferdinand, tenía seguidores en cada ciudad. Parecía que su padre, el señor Fultio, había designado gobernantes solo para las ciudades más grandes, dejando a las pequeñas aldeas en el olvido. Las aldeas pequeñas no pagaban casi impuestos y, para los nobles, no necesitaban protección. Van declaró que a partir de ahora les mantendría informados y que no servía de nada quejarse o lamentarse de la situación del país. Incluso si no lo creían, eso no cambiaría las cosas. El hijo de Rod Gamalaga se mostró molesto con las palabras de Van, pero éste le ordenó que se sentara. En su interior, Van pensaba que la aldea no tendría futuro con alguien tan temperamental liderándolos. Mencionó que el fundador del reino, el rey Berlinet, tal vez había dejado un defecto en las leyes del reino. Un silencio incómodo siguió a su declaración. Esparta carraspeó para animarlo a continuar. Van, aunque algo temeroso, seguía decidido a gobernar la aldea. Explicó que las quejas sobre las leyes del reino no cambiarían nada, pero esta aldea tenía una oportunidad si implementaban 3 medidas concretas: crear algo valioso que el reino no pudiera ignorar, generar ingresos para contratar mercenarios regularmente y reconstruir y desarrollar la aldea por sí mismos. Una mujer comentó que ya habían pensado en ello, pero que ninguna de esas metas era fácil de lograr. Estaban en un lugar remoto, y aunque vendieran madera o piedra, sería imposible obtener ganancias. Su escasa educación también les dificultaba producir artesanías valiosas. Van reconoció lo difícil que había sido para ellos, pero les aseguró que ahora él estaba allí, con educación, y que haría todo lo posible por defender y desarrollar la aldea. Sin embargo, no obtuvo la reacción que esperaba, así que Esparta intervino. Dijo que, aunque Van solo tenía 8 años, se le había confiado la administración de la tierra, y mucha gente lo consideraba un niño prodigio por eso. Dee agregó que, como líder de la caballería, había venido a servirles con lealtad y quería unirse a sus esfuerzos. Estas palabras impresionaron profundamente a los aldeanos. Luego, preguntaron si Van poseía los 4 elementos, pero él los detuvo diciendo que no tenía habilidades mágicas, por lo que no esperaran poder de combate de su parte. En cambio, propuso fortificar las murallas para evitar que los enemigos entraran. Aunque la cerca era fuerte, estaba hecha de madera y no era resistente al fuego. Esparta explicó que la piedra, reforzada con magia, sería más duradera, aunque eventualmente volvería a ser tierra. Van ordenó usar piedras para reforzar las murallas y propuso construir un foso para mantener a los forajidos alejados. Dee se ofreció para esa tarea, mientras alentaba a los aldeanos a preparar trampas y materiales para defenderse, como arcos, flechas y piedras. Van salió y explicó su plan a todos. Prometió dar lo mejor de sí para el desarrollo de la aldea. A pesar de ser un niño, aseguró que tenía gente que lo respaldaba y que, si los enemigos volvían, lucharían. Al final de su discurso, se dio cuenta de que sonaba como un político. Un hombre le preguntó sobre los impuestos. Habían estado pagando un 30% de sus cultivos y de las pieles y colmillos de monstruos. Van decidió reducirlo al 10% y, si no era suficiente, se ofreció a cubrir la diferencia él mismo. Los aldeanos quedaron impactados con su oferta. Van explicó que lo más importante era que tuvieran una vida estable. Señaló que había casos en los que las personas vendían a sus hijos por deudas.
Algunos aldeanos temían que los bandidos volvieran pronto y propusieron llamar a los caballeros, pero Van les dijo que el mensaje tardaría 2 semanas y que era demasiado tarde para pedir ayuda. Además, los caballeros no acudirían debido a la distancia. Aunque entendía su enojo, Van explicó que el marqués no tenía presupuesto suficiente para defender un territorio tan extenso. Aunque pudieran persuadir a los caballeros, estos serían demasiados pocos para ayudarlos. Necesitaban 200 hombres. Van pidió a Esparta que construyera una muralla detrás de la cerca de madera, y lo hizo sin cuestionarlo. Los aldeanos quedaron sorprendidos. Van les dijo que necesitaban su ayuda ahora más que nunca, pero que si se unían a ellos, la aldea sobreviviría. No tenían suficientes viviendas, por lo que descansaron en los vagones. Grande quiso ceder su casa, pero no podían dejarlo en la calle. Hasta ese momento, Van nunca se había quejado de solo tener magia de producción, pero al recordar cómo los aldeanos se desilusionaron al ver que no tenía poder de combate, la sensación le resultaba amarga. Había intentado apelar a ellos, pero los aldeanos seguían siendo escépticos. Tenía que ganarse su confianza para el éxito de la aldea y una vida feliz. Se prometió a sí mismo que protegería la aldea y la convertiría en un buen lugar para vivir. En el siguiente capítulo, Van, Di, Esparta y Dande estaban discutiendo. Van expresó que, si el enemigo no los atacaba, podrían hacer el primer ataque. Normalmente, desde las murallas, los ataques se realizaban con arcos mágicos y flechas. Esparta respondió que, desde una muralla baja, el ataque no sería tan efectivo. Grande mencionó que solían usar lanzas para atacar a través de las rendijas de la fortaleza en el bosque. Di respondió que, ahora, los enemigos estaban en la misma posición, por lo que podrían clavarlas de nuevo con lanzas. Van mencionó la palabra catapulta. Grande no sabía lo que significaba, pero Esparta explicó que la catapulta era una arma de asedio, y que no podían usarla para defenderse. Di explicó a Grande que una catapulta lanzaba enormes piedras, pero era difícil predecir dónde caerían, además de que tomaba tiempo recargarla. Sin embargo, las murallas de la fortaleza y las torres de observación eran lo suficientemente grandes como para que pudieran ser destruidas con este tipo de arma. El alcance sería mayor si lanzaban una caja llena de pequeñas piedras, y si la apuntaban a la puerta, el ataque sería mucho más efectivo. Van también sugirió poner botellas de aceite y una antorcha dentro para prender fuego al suelo, lo que haría aún más fuerte su ofensiva. Esparta preguntó curioso quién había creado este mecanismo. Al parecer, fue Van, pero no creían en su magia de producción. Van tampoco lo entendía completamente. En su camino hacia el país, a menudo usaba esa magia para aprender a cambiar libremente la forma de piedras, madera y metal, y ahora era el momento de mostrarle a todos lo que había aprendido. En la siguiente escena, Van le preguntó a Orto si creía que podían ocupar la aldea ahora que el grupo opositor se había ido. Orto le confirmó que sí y mencionó que se quedaría un tiempo en la aldea para ganar algo de dinero extra cazando monstruos míticos. Luego se detuvo y sintió la presencia de monstruos en los alrededores. Le dijo a Van que podría ser peligroso y le sugirió que se sentara bajo los árboles cercanos. Van quedó asombrado de la intuición de Orto. Mientras viajaba, él detectaba y destruía enemigos de los que ni siquiera se sospechaba. A pesar de su habilidad, no podía subir su nivel. Compton encontró un árbol enorme, pero Van dijo que era demasiado grande y que no podían cortarlo. Le mostró otro árbol, pero también era demasiado grande. Van intentó usar su habilidad. No podía imaginar la forma con suficiente claridad, así que si usaba magia, la nueva forma sería extraña y frágil. La magia de producción no era fácil de usar. Si imaginaba solo una pequeña parte de la estructura, pensó que podría lograr lo que quería. Desde lo más profundo de su estómago, un calor gradual alcanzó sus dedos. La imagen debía ser lo más pequeña posible y detallada. Tenía que imaginar incluso las fibras de los árboles, y si lo lograba, se entrelazarían y los cordones formarían un nudo fuerte. Sintió que había tenido éxito. Cuando las fibras se dividieron en piezas y se unieron, se transformaron en un cubo de madera. Este cubo era de madera, pero parecía plástico. El bloque de fibras tenía una calidad impresionante.
Era más fuerte que la madera bajo cualquier tratamiento, por lo que podrían hacer muchas cosas con esos bloques. Luego pensaban procesarlos después de moverlos al vagón. Puriel llegó y le preguntó si había recolectado madera. Era más ligera y mucho más dura de lo que Orto pensaba, lo que la hacía más difícil de romper. Van le pidió que intentara romperla para ver cuán fuerte era. Orto golpeó el bloque repetidamente, pero ni una sola grieta apareció en él. Van se preguntó cuál de los dos materiales era más duro, la roca o la madera. Van solo estaba feliz de haber encontrado algo muy útil. Al llegar al vagón, notó que la magia se había agotado. Till le preguntó si eso tenía implicaciones. Había oído que la magia era complicada, pero que tenía lógica. Sin embargo, al observar las cosas que había creado, Till notó lo bien hechas que estaban. Van aún intentaba entender cómo funcionaba la magia. Tenía que imaginar una arma completa, su metal, sus hojas afiladas como cuchillas y su forma. Creó una espada y se la dio a Compton, quien quedó tan asombrado que prometió hacerla una reliquia familiar. Luego creó un hacha y se la dio a Till. Notó la expresión de Till y se preguntó si no le gustaba el arma. Ella parecía molesta, aunque había trabajado tanto en el hacha para hacerla poderosa, de modo que no pudiera rasparse ni romperse. Till intentó convencerlo de que le encantaban las hachas e incluso las abrazó. Van parecía convencido y se alegró de que a Till le gustara el regalo. Sin embargo, por dentro, sabía que en realidad no le agradaba y se prometió a sí mismo que la próxima vez le haría alguna joya. Se preguntó si su poder mágico mejoraría conforme más lo consumiera, y entonces tuvo una idea de usarlo de una forma poco común. En la siguiente escena, todos quedaron sorprendidos por las habilidades de Esparta. Cuando Orto comentó que el mayordomo era un buen mago, al nivel de Van, Esparta se sintió un poco halagado de ser comparado con él. Puriel lo encontró algo extraño. Este tipo de magos generalmente se siente atraído por el ejército, y si fuera un aventurero, sería de los mejores. Van solo estaba feliz de que, a pesar de estar a punto de retirarse, Esparta decidiera seguirlo. El futuro le importaba tanto como el pasado, y esperaba que Esparta tuviera una feliz vejez. Mientras pensaba positivamente sobre él, Esparta se acercó a Van y le dijo que estaba creciendo. Ahora, como señor, tenía que asumir la responsabilidad y el peso de su título. Van se entró en pánico y comenzó a explicarle que lo más importante ahora era fortalecer las defensas de la aldea. Prometió reforzar las puertas mientras Esparta lo arrastraba hacia afuera. Se detuvo y le preguntó cómo planeaba hacerlo. Di llegó dispuesto a apilar piedras. Van, molesto porque todos parecían actuar como tontos, dijo que estaba allí para hacer algo con magia. Di se dio cuenta del error que cometió y le confesó que lo admiraba. Intentaron convencer a Van de que, por mucho que trabajara, no podría hacer nada con magia. La puerta era de madera, por lo que el proceso sería similar al de hacer bloques de madera comunes. Su única preocupación era el peso. El peso era clave para defenderse del enemigo, y era todo lo que tenían por el momento. Después, planeaban hacer una puerta pesada de metal. Van se concentró y creó una puerta enorme que dejó a todos en shock. Le dijo a Orto que cortara la puerta con su espada, asegurándole que se repararía sola. Quería probar la resistencia de la puerta. Orto usó toda su fuerza para cortarla. Fue un golpe poderoso, pero solo la arañó un poco. Van pensó que la madera no era el material adecuado, pero los demás inmediatamente trataron de objetarle. Al día siguiente, se despertó molesto porque dormir en espacios tan reducidos con solo un saco de dormir era incómodo. Ni siquiera había podido asearse correctamente. En el camino, se alojaron en campamentos y carros. Incluso cuando llegaron a la aldea, tuvieron que dormir en el vagón. Al salir del carro, Till y Compton lo saludaron. Estaba bien, pero Till, Compton y los demás estaban mucho peor. Estaban agotados, y esta situación no podía continuar así. Antes de comenzar a defender la aldea, necesitaban proporcionarle comida, ropa y vivienda. Decidió intentar construir una casa. Le dijo a Kamsen que trajera los bloques de madera. Rande llegó y preguntó qué estaban haciendo.
Van le explicó que quería construir una casa en ese terreno y le preguntó si era seguro y adecuado. Rande le dijo que era el centro de la aldea, por lo que la mansión de Van quedaría estupenda allí. Van también pensó en organizar un festival cuando tuvieran algo de tiempo libre. Era lo suficientemente fuerte, pero aún no estaba seguro de si sería capaz de construir algo más que una casa. Para empezar, creó 4 vigas de soporte y luego decidiría el tamaño. Tenía que imaginarlo como si fuera un alambre y ponerlo en el suelo. Cuanto más gruesa fuera la columna, mejor. Luego necesitaba el piso y las paredes, y solo después podría montar el techo. Lo visualizó en su mente, pero ahora parecía mucho más grande. Necesitaban paredes interiores. Usó todos los bloques, pero la casa estaba lista. Tenía una cocina y un baño, un dormitorio grande y otro más pequeño. Y aún quedaban 2 habitaciones pequeñas. Tenía que usarlas de alguna manera, porque si no, Esparta se enojaría. Puso persianas en las ventanas, pero tendría que preguntar a los comerciantes sobre la arena de cuarzo. La casa estaba terminada y era bastante grande. Esparta no pensaba que fuera tan grande. De hecho, pensó que era un poco pequeña, pero aún así era la mansión más grande de la zona. Tampoco parecía de madera en absoluto. Todos quedaron tan asombrados por el poder de Van. Era una magia interesante, pero él aún pensaba que la magia de ataque fuerte era mucho más impresionante, porque los aldeanos deberían sentirse como si tuvieran una pared de piedra protegiéndolos detrás de su señor. Til trató de objetar, diciendo que preferiría vivir en su ciudad antes que en los maquis de Jalpa. Esparta declaró que tenía razón en lo que respectaba a la guerra, pero en tiempos de paz, la gente quería un gobernante que mejorara sus vidas y no podía pensar en nadie más adecuado para ese papel que Van. Los demás llegaron, y especialmente Di estaba sorprendido. No podía creer que Van hubiera construido una casa con magia en solo unos segundos. Van mencionó que si conseguían más madera, podría construir casas para todos. Di ordenó a sus hombres que trajeran comida y usaran los vagones si era necesario. Van en realidad nunca había visto a nadie trabajar con tanta rapidez. Incluso Orto estaba emocionado por la casa y estaba dispuesto a cortar la madera. También les dijo a todos que no dejaran que los caballeros los adelantaran. Van seguía confundido, porque Orto vivía en el campo, por lo que no necesitaba una casa como esa. Después de un rato, Rande llegó con los aldeanos y mencionó que Van sabía construir casas. La gente comenzó a contarle a Van sus problemas con las casas, tal como él lo había pensado. No sería solo una casa. Lamentó haberle contado a Di sobre esto, pero podía ver que la gente tenía casas bastante deterioradas. Finalmente, decidió hacerlo y les dijo que se pusieran en fila y que él les daría un hogar nuevo. Si su magia podía hacer feliz a la gente, no tendría otra opción. Esparta y los aldeanos estaban construyendo barricadas. Di, junto con el señor Orto y los demás, estaban talando madera. Van llevó a Til y a Kamsen con él para construir casas. Ya se había acostumbrado a su poder, por lo que podía manejar bastante bien la construcción de este tipo de cosas. También quería diseñar su propio interior. Sentía que estaba cumpliendo con las órdenes de otra persona, y eso lo deprimía porque le recordaba el periodo de esclavitud corporativa. Pero una vez que comenzó, no podía parar. Di seguía asombrado por lo impresionante que era el depósito de poder mágico de Van. Se requería mucho conocimiento para construir una mansión tan impresionante. Los edificios estaban agrupados en 4. Los pasillos y calles estaban dispuestos en un patrón de cuadrícula. Este tipo de construcción se llamaba bloque de construcción. Las casas de las personas comunes fueron construidas de manera uniforme, de modo que no había mucha diferencia. Eso era suficiente por ahora, pero cuando tuvieran piedra de construcción, reconstruirían las casas de manera individual para cada familia. Aunque ya estaban muy agradecidos con Van, se inclinaban y ofrecían sus productos tan pronto como lo veían. Además, él también levantó una pequeña y simple casa de baño cerca de la mansión. En realidad, la hizo para sí mismo, pero estaba contento de que los demás también la disfrutaran. Pluriel usó su magia de agua para purificar el agua y su alternativa retro para calentar el agua con fuego.
Pluriel y Til le pidieron a Van que los acompañara a bañarse, pero Van entró en pánico y se sintió avergonzado. Aunque ellos lo conocían como un niño de 8 años, en realidad él era un adulto de 20 y tantos años. Finalmente, se bañó solo y luego se fue a su habitación, que estaba vacía. Le daba tristeza usar sacos de dormir en el interior, así que se apresuró a hacer camas para todos. Al menos haría un colchón sencillo con la paja y el heno que los lugareños compartían. Ahora que dormía en una cama cómoda, estaba feliz. Después de una buena noche de sueño, se despertó y desayunó delicioso con Til. Era tan agradable desayunar en su propia casa y reírse despreocupadamente con la dulce Til. Sin embargo, Esparta le informó a Van que necesitaban encontrar una manera de generar ingresos regulares. Actualmente, solo recibían algo de dinero una vez al mes o así. Según lo que había aprendido, su único contacto con el mundo exterior en este momento era a través de los comerciantes. Esparta sonaba tan serio, a pesar de tener una omelette en el bigote. Van no quería tomar decisiones sobre eso en el desayuno y se sintió un poco molesto con Esparta. Le dijo que él podía gestionar la casa, los muebles, la ropa y todas las otras cosas del hogar. Tenían suficientes provisiones. Estaba pensando en enfocarse en fortalecer las defensas, pero no tenían especias, como dijo Esparta. También mencionó que no tenían los ingredientes para sus dulces horneados favoritos. Van se enfureció al escuchar eso. Decidió hacer algo para vender en el pueblo ahora mismo y pidió ideas. Kamsen sugirió bloques de madera hechos por Van, pero fue descartado porque él era el único capaz de hacerlos. Til sugirió salir a cazar monstruos y conseguir materiales útiles, lo que Van también desechó, porque Otto y los demás ya cazaban. Pero lo que los cazadores conseguían era suyo. No era propiedad de la aldea. En ese caso, Esparta dijo que la solución debería ser vender la cosecha, pero dadas las peculiaridades de esta aldea, había dificultades, y no era una manera de generar ingresos a corto plazo. Tenían que pensar qué opción sería mejor para ellos. Sara estaba seguro de que Van estaba enamorado. Ya les sugirió a ellos probarlo para ver cómo funcionaba. Él se encargaba de desactivar trampas, pero mencionó que estaban preocupados por estropear el valioso regalo de Van. Sara dijo que estaría bien, viendo las caras preocupadas de Kamsen y Til. Sara les mostró un roble recubierto con cuero por dentro y por los bordes, lo que lo hacía fuerte y resistente. Le dijo a Kamsen que intentara golpearlo. Cuando lo hizo, el golpe fue demasiado débil, así que estaba a punto de decirle que golpeara más fuerte. Sin embargo, el roble se partió por la mitad como si fuera un pedazo de papel. Todos quedaron atónitos. Sara empezó a llorar al ver cómo se rompía su flamante roble. Se sorprendió aún más al enterarse de que solo era un arma de madera. Van le dijo que lo sostuviera y prometió hacerlo más resistente que antes. De hecho, lo hizo. Otto llegó y preguntó qué estaban haciendo. Al ver a Van allí, Otto le preguntó si creía que podrían vender ese mineral. En lo profundo del bosque había bastantes espíritus malignos poderosos, lo que probablemente se debía a las montañas del lobo. Mencionó que podrían extraer minerales raros sin necesidad de entrar en las montañas. Se trataba de mineral de hierro, pero también había plata, cobre y algo de oro. Además, le mostró el mineral de mitril. Van se emocionó mucho al ver esto. Realmente tenían suerte de poder encontrar esos minerales en el bosque. Otto tenía una sugerencia. Hasta ahora, el problema con la extracción había sido la gran lejanía y el terreno difícil. Parecía que lo único que se había intentado hasta ese momento eran expediciones nocturnas. Y para ellos, las hierbas y los minerales no eran de gran interés. Van dijo que era una buena oportunidad para que los aventureros experimentados establecieran operaciones de minería. Y si había depósitos ricos en las estribaciones, definitivamente habría más por descubrir en las propias montañas del lobo. Primero, recicló el mineral de hierro. En el caso de la madera, el proceso de reciclaje estaba distribuido de manera uniforme entre las capas. Pero en el caso del mineral de hierro, había partes en las que la magia penetraba gradualmente y otras en las que actuaba de inmediato. Necesitaban convertir las partes fácilmente reciclables en arena.
Después de este proceso, quedaba un tercio del tamaño original. Para comprobar la calidad, debía derretirse y purificarse, ya que no sabía cuán puro era el mineral originalmente. Sara le preguntó a Van, con entusiasmo, si iba a intentar forjar una espada con ese mineral. Una espada delgada y de doble filo sería suficiente. Otto se preguntó si realmente le gustaban tanto las espadas o las armas de hierro en general. Van dijo que, dado que Sara le había traído el mineral, haría armas para todos los aventureros. Al escuchar esta maravillosa noticia, Sara quiso tener un puñal y una espada larga. Van se concentró y comenzó a crear la primera arma de hierro. El grosor de la hoja era mayor que el de una katana, pero la parte cortante debía ser extremadamente afilada. Creía que la densidad del metal también jugaba un papel importante. Solo quedaba juntar todo y fijarlo. Después de unos segundos, tenía la espada en sus manos. No tardó mucho, y no fue porque estuviera saltándose pasos para acelerar el proceso. Era un resultado demostrable del crecimiento de sus habilidades. Le entregó la espada a Sara, quien, al verla, se puso tan feliz que gritó de emoción. Mientras todos trataban de ver la nueva espada que había hecho, Van quería hacerla más larga y con el mismo diseño sin dejarse molestar por los comentarios. Logró hacer una espada afilada y poderosa, y se la dio a Sara. Al ver las armas de Sara, los demás aventureros comenzaron a pedirle a Van que les fabricara nuevas armas. En cuanto a sus propias armas, Pluriel comentó que era difícil decirlo con certeza hasta que se probara, pero podrían venderse a un precio bastante alto. Espada dijo que realmente era una novedad. Los depósitos de mineral en medio del bosque, no en las montañas, eran raros. La arena de hierro era más común. Parecía que el mineral contenido en estas rocas era muy raro. Las expectativas se centraban en golems de piedra, hierro y otros minerales. Así que, si había mazmorra cerca, eso explicaría todo. El equipo de Orto nunca se había topado con algo así. Sara se preguntó si podrían ser restos de golems destruidos hace mucho tiempo. Orto preguntó si había mazmorras por allí, pero aún no lo sabían. No habían explorado la zona, así que podría haber una cerca. Espada afirmó que si descubrían una mazmorra, su negocio cambiaría drásticamente, y esta aldea generaría una abundancia de comercio. Van sonrió un poco, y parecía gustarle la posibilidad de que la importancia de la aldea aumentara dramáticamente gracias a la nueva mazmorra que podría encontrar. Las mazmorras eran una verdadera mina de recursos. La mayoría de las armas, joyas y otros artefactos del país se obtenían de las mazmorras. Por eso, eran tan importantes. Los miembros del gremio de aventureros estaban obligados a informar al gremio si alguna vez encontraban una mazmorra nueva. El gremio que recibe el informe de una nueva mazmorra tiene derecho a abrir una sucursal en el asentamiento más cercano. Descubrir una nueva mazmorra era un gran logro para un aventurero. Era una buena oportunidad para hacerse un nombre. Incluso podrías entrar en los círculos de los mejores aventureros. También se podía obtener el derecho de ser el primero en explorar una nueva mazmorra. Van dijo que, dadas las circunstancias actuales, si esta aldea no reportaba la mazmorra, era poco probable que pudieran permitirse aceptar a miembros del gremio. Espada lo confirmó y agregó que la aldea sería engañada por aventureros, comerciantes e incluso caballeros. Había escasez de alimentos y otros recursos, y también existía la posibilidad de un ataque por parte de un país vecino que, lo más probable, sería invadido por Ferdinand. Orto preguntó si deberían buscar la mazmorra, pero los expulsarían por eso. Pluriel comentó que, tan pronto como se enteraran de la mazmorra, enviarían caballeros aquí. Así que con la magia de Van, el problema de la producción de construcción se resolvería en un abrir y cerrar de ojos. Van dijo que impedía a la familia fértil. Si tuvieran la oportunidad, se desharían de él. Entonces, primero debían expandir y desarrollar esta aldea antes de reclamar las mazmorras, de modo que la familia fértil no pudiera hacer nada. Orto les dijo a los demás que exploraran la zona donde podría estar la mazmorra y la rodearan mientras recogían recursos. No era rentable reclamar la mazmorra en ese momento, pero Van esperaba que los recompensaran. Las mazmorras eran importantes tanto para el país como para la aristocracia.
La familia de Van pensaba que él era inútil y no tenía planes para su futuro. Si reclamaba la mazmorra ahora, simplemente se la ofrecerían a uno de sus hermanos. Esa era la razón por la cual debía usar su poder para que nadie más pudiera tener esta aldea. Mientras caminaba con Till, Van comentó que la situación de la vivienda estaba bien por ahora, y lo siguiente que debían hacer era financiar y proporcionar para la defensa. Till se preguntó si aún estaba manteniendo su poder mágico y Van confesó que se estaba cansando. Cuando se cansaba, no haría nada. Necesitaban mano de obra, pero había pocas personas aquí que supieran trabajar con las manos. Le gustaría crear un stock de armas y escudos incluso antes de la llegada de los comerciantes. La defensa era igual de importante. La muralla exterior estaba casi completa. Él había colocado piedras y había logrado hacer esas paredes tan fuertes como el concreto. Al principio, no tenía suficiente altura ni grosor, pero resolvió ese problema. Y en la misma muralla, colocó una ballesta sencilla usando cuero en la fabricación. Estaba equipada con un gran escudo en el frente, permitiéndoles disparar enormes pernos sin temor a los contraataques enemigos. Colocó torres alrededor del perímetro de la aldea, en las cuales también instaló ballestas. Till fue a buscar la cena y, cuando se fue, Van agradeció a Kamsen. Sin embargo, notó que algo no estaba bien, así que le preguntó. Kamsen dijo que solo le había traído las piedras y que él transformó la aldea tan fácilmente. Parecía que todavía estaba tratando de procesar su poder. Van dijo que, como señor, era su deber trabajar para el bien de la aldea. Le preguntó si Kamsen aspiraba a algo. El objetivo de Kamsen era proteger a Van. Van parecía sentir su dedicación, pero le pidió amablemente que no exagerara. Sabía que Kamsen siempre era tan directo y se preocupaba por él. La próxima vez, decidió hacerle una armadura. Su querido caballero necesitaba una buena armadura que lo mantuviera a salvo en tiempos de problemas. Durante 3 días, trabajó duro y la aldea ahora parecía una pequeña fortaleza. Van lo encontró perfecto, pero preguntó dónde más se podría ver una aldea tan bien protegida. No había ningún otro lugar. Espada ni siquiera pensaba que pudieran llamarlo una aldea. Era más como una pequeña fortaleza, y ahora no había manera de que los bandidos pudieran llegar detrás de esas murallas. Dee pensó en el posible escenario si Jalpa se daba cuenta del poder del maestro Van. Espada no estuvo de acuerdo, diciendo que el jefe de la casa consideraba fundamental poder pelear. No tenía sentido discutirlo ahora, pero Dee dijo que no era imposible usar las habilidades del maestro Wang en combate y que si le daban tiempo, sería más fuerte que cualquiera. Comenzaron a discutir, así que Van tuvo que interrumpir, diciendo que no tenía sentido lamentarse por las circunstancias o el tipo de talento con el que uno nace. Y lo que era importante era poder adaptarse y vivir con lo que el destino te daba. Decidió citar algunas frases que había oído antes y parecía que les gustó. Dee empezó a reír y estuvo de acuerdo con Van. Mientras la atmósfera se volvía más alegre, era hora de trabajar. Las zanjas acababan de ser cavadas y aún no se habían llenado de agua. Una zanja con agua era perfecta para la defensa. Incluso tenía algo estético. No pensaba que debieran olvidar el agua potable. Era necesario reforzar el fondo y las paredes de la zanja, y necesitaban proporcionar una vía de suministro de agua. Ahora iban al río a buscar agua o filtraban el agua de lluvia que lograban recolectar. Mientras pensaba en tener una fuente de agua más confiable, escuchó un ruido detrás de él. Los bandidos estaban allí. Ya venían desde el otro lado. Van les dijo que subieran el puente y cerraran la puerta. Preguntó si quedaba alguien afuera y envió a alguien a comprobarlo. Solo habían pasado unos días y ya estaban obedeciendo sus órdenes sin dudar. Excepto que aún tenían miedo de luchar. Era lo mismo en la última batalla. Él también estaba un poco asustado. Como señor, no podía permitirse parecer asustado. Reconoció su miedo y afirmó que era posible que algunos de ellos sufrieran. Sin embargo, esta era una batalla importante para el futuro de la aldea, y por eso lucharía por ella. Dijo que no podía hacerlo solo y pidió su ayuda.
Las palabras alentadoras de Van parecían haber funcionado en esas personas y ahora no parecían tener miedo de nada. Van comenzó a dar sus órdenes y antes de ir a luchar, Till lo detuvo. Al ver los ojos llorosos de Till, le dijo a Dee que tomara a sus hombres y averiguara qué planeaba el enemigo. Dee, con mucha confianza, le dijo a Van que podía confiar en él, que era un líder destacado y un genio, y en general, el mejor de los mejores. Incluso si la ventaja no estaba de su lado, incluso si estaba rodeado, Dee creía que tendría éxito. Estaba orgulloso del hecho de que había tenido más éxito que el comandante Stradale y ahora iba a servir a Van. Confiaba en él y estaba dispuesto a arriesgar su vida. Dee preguntó sobre la situación y uno de sus hombres explicó que finalmente se había aclarado qué tipo de grupos estaban allá a lo lejos, que parecían ser bandidos. Notó que se dirigían hacia allí e informó a Van al respecto. También mencionó que estaban a unos pocos cientos de metros de distancia. Tenían que prepararse para defenderse. Van preguntó si alguien lo seguía, ya que eso también era una posibilidad. Mientras pensaban en las posibles opciones, uno de ellos vio una cola. Era un grupo de dragones blindados acercándose hacia ellos. La situación no era buena. Era difícil para un caballero experimentado luchar contra un dragón blindado, y no había ni un solo luchador experimentado en la aldea. Parecía que esos dragones blindados estaban persiguiendo a los bandidos directamente hacia ellos, y no había manera de penetrarlos con armas comunes. Esta magia era efectiva, pero los únicos magos que podían luchar en ese momento eran Espada y la hija de ese aventurero, y los propios aventureros habían ido tras los materiales. Aunque no hubiera un mago, un caballero pesado podría ralentizar al dragón y luego golpearlo donde fuera débil, pero los locales no podrían hacer eso. No resistirían un ataque de cola y garras. Van ordenó que todos se pusieran detrás de las ballistas y pusieran los pernos de las ballistas cerca. Dee también les dijo a todos que escucharan a Van y siguieran sus órdenes. La gente estaba huyendo de los dragones gritando pidiendo ayuda. No había fin a la vista, y este tipo de ataque era difícil de repeler, incluso en una ciudad grande. Dee calculó que había unos 40 dragones blindados, de 8 metros de largo, y que podían usar a los bandidos como carnada, pero Van se sintió apenado por ellos y preguntó si había alguna otra manera de hacer esto. Esto hizo que Dee se riera y se disculpara. Él pensaba que era mejor relajarse y reírse frente al peligro en una situación tan apretada, ya que de esa manera se encontraría una solución. Les dijo a todos que apuntaran a los dragones, disparándoles cuando los bandidos saltaran al foso. Van preguntó si los bandidos a esa distancia podrían manejarlo, y le confirmaron que sí, que incluso golpearles los ojos o las bocas estaría bien, y tendrían más posibilidades de éxito. Dee afirmó con gran confianza que ninguno de ellos moriría ese día y que iban a ganar esa batalla. Tendremos barbacoa de dragón para la cena esta noche, dijo con seguridad. Bueno, parece que estamos llegando al final de este resumen, y dado que has llegado hasta aquí, significa que te ha gustado cómo avanza este manga. Pues a mí también me ha gustado mucho y hemos quedado al día de momento. Déjame saber tus pensamientos en los comentarios y si te gustaría que siguiéramos trayendo esta historia más adelante. Además, no se olviden de activar la campanita y darle like al video, pero lo más importante, no olvides dejar un comentario para saber que el video te gustó. Además, aquí en las pantallas finales te voy a dejar otros resúmenes que te podrían interesar, además de dejarte mi canal secundario al que debes suscribirte. Ahora sí, nos vemos en un siguiente video.